Hola a todos, este es un video para hablar acerca de los sucesores de Naruto. Pero antes de hablar de ellos, es necesario explicar a qué me refiero con sucesores y quiénes de entre todos los shonen actuales llevarían este nombre. Pero para hacer esto es necesario remontarnos más de 15 años atrás, cuando esta serie tan conocida por todos llamada Dragon Ball generó sus propios 3 sucesores. Esto sucedió porque en Japón existe una revista llamada Shonen Jump. Esta revista es donde se publican muchas obras de manga, historietas japonesas, que pueden ser shonen, pueden ser de otro género, o pueden ser de aventura, que en este caso era Dragon Ball, antes de convertirse en un shonen. Dragon Ball fue publicado durante muchos años en esta revista, entonces una vez que termina, deja un vacío que la revista, mediante concursos de nuevos talentos y de nuevas promesas de obras, o sea, autores que les presentaron unas propuestas y en base a eso tanteaban si podría o no reemplazar a Dragon Ball en el espacio de la revista, es como surgieron sus 3 sucesoras. Una de estas 3 sucesoras, tal como lo indica el nombre del video, es Naruto. ¿Por qué Naruto? Porque Naruto, al igual que Dragon Ball, logró algo que ningún shonen antes había hecho, o por lo menos no como lo hizo Dragon Ball, que es trascender de Japón, que es su lugar natural, y llegar hasta lugares tan remotos como Latinoamérica, o sea, más allá de Europa y todo lo que es Occidente, llegar hasta Latinoamérica y llegar traducido y al mismo tiempo generar un impacto generacional, es algo que solamente Dragon Ball había hecho. Ninguna otra serie había logrado un fenómeno como ese, pese a que había otras series shonen que también habían sido dobladas y también llegaron a Latinoamérica. No fue el mismo fenómeno que fue Dragon Ball. Con estos me refiero, por ejemplo, a Saint Seiya. Ok, entonces Naruto logró hacer este mismo fenómeno, tal vez no en la misma magnitud, porque obviamente hay que diferenciar, pero en la actualidad la gente de mi edad, o que es la que más o menos creció viendo Naruto, les ocurrió algo muy similar. Este es el tema de conversación, o es la serie de referencia, o es la serie en la que mucha gente termina entrando al mundo del anime. Y eso es lo que hacía antes Dragon Ball, era ese puente que te invitaba a este mundo. Y en el caso de Naruto logró arraigar a sus fans y logró tener este impacto mediático. Pero no fue la única, y es por esto que hablo de 3 sucesores. Otro de los sucesores que tuvo Dragon Ball fue, creo que es el segundo, que también es tan o igual de conocido como Naruto, de One Piece. Pero ¿qué sucede con One Piece? A diferencia de Naruto, que dejó una marca en la generación alrededor del mundo que no fuera de habla japonesa, por así decirlo, es que era demasiado larga. Incluso cuando inició era un shonen demasiado largo. ¿Por qué? Porque a diferencia de Naruto, llegó unos años después que terminara Dragon Ball a la revista y empezó a tener sus comienzos. No fue un fenómeno inmediato, cosa que con One Piece sí. ¿A qué me refiero con esto? One Piece casi inició cuando terminó Dragon Ball, fue casi inmediato. Por eso es que es tan longeva. Ese es uno de los factores. Otro de los factores es que aunque logró llegar más allá de su lugar de confort, que sería Japón y Occidente, One Piece no generó el mismo impacto, pese a lo que pueda parecer, como para... ¿cómo explicarlo? Aunque también fue doblada al idioma del español latinoamericano, One Piece no tuvo el mismo impacto. Tiene mucho más impacto, la gente lo ubica más por su idioma natural, o lo asimiló como algo voluntario una vez que ya está inserto en el mundo del anime, una vez que ya sea Dragon Ball o Naruto o alguna serie más popular como Pokémon hace que se introduzca en este mundo, es cuando ya dice por voluntad propia, me interesa ver esta serie, este shonen, y es ahí donde ellos ya dicen, yo soy de este shonen, pero no es algo natural, como sucedía con Dragon Ball o Naruto, que de verlo en la tele pasaba a ser algo que te gustaba. A eso me refiero. Bueno, ese fue el segundo de los sucesores de Dragon Ball. Y el tercero, aunque a diferencia de Naruto y One Piece no tuvo tanto impacto mediático, sí es conocido y sí es reconocido. Incluso cualquiera que haya crecido en ese entonces y haya visto estas 3 series que estoy mencionando, lo reconocerá como su tercer sucesor, es Bleach. ¿Qué sucedía con Bleach? Bleach agarró algo de Dragon Ball, que es las peleas espectaculares. Creo que es una de las que tiene las mejores peleas de los 3 en cuanto a las coreografías. Sin embargo, también tenía este problema en cuanto al argumento, no de que sea malo, sino de que sus poderes surgían de acuerdo a la trama, por así decirlo, ¿no? No digo que no pasen las otras, pero es algo más común en Bleach. Eran más peleas espectaculares que peleas de estrategia, cosa que por ejemplo sí tenía Naruto. Y luego estaba el caso de One Piece. ¿Qué sucedía con One Piece? One Piece, para mí, su mayor defecto, porque es mi tercera serie favorita, es que tiene muy buena historia, se podría decir.
y es buena desarrollando sus arcos individualmente como microhistorias o historias individuales. Pero como historia general, tal vez es demasiado densa para un espectador normal. Y sus villanos no son tan, pese a lo que la gente puede decir, no son tan memorables. Entonces eso provoca que, ¿cómo explicarlo? El otro mayor defecto de One Piece es que sus peleas son muy básicas. Es decir, alguien lanza un poder y alguien responde con un poder más fuerte. Y así hasta que uno de los dos quede inconsciente. Pues no tanto defecto, sino estilo o particularidad de One Piece es lo que a mí no me gustó tanto, y siento que es lo que no le permitió ser tan destacado como su sucesor. Es eso, que son peleas que resaltan más por lo que representa en la historia que por la pelea en sí misma, por la espectacularidad. Y eso es un problema cuando se trata de un shonen, porque sí, en un shonen importa la historia y es bueno que desarrolles personajes, pero si tus peleas no entretienen, siendo una serie de peleas, no lo suficiente, aquí hay un problema, porque tú puedes ver cualquier pelea de las otras dos, o sea, de las otras dos series, Naruto y Bleach, sin entender el contexto de lo que hay, y es muy entretenido. Es como ver igual una pelea de Dragon Ball, pero si ves una pelea de One Piece, sin entender el contexto no te causa nada. Pero bueno, esa es otra cuestión. El punto de todo esto es que Naruto y One Piece estuvieron ahí peleando, obviamente también Bleach, pero era más una pelea entre Naruto y One Piece. ¿Quién era el sucesor de Dragon Ball en esa época? ¿Quién era? ¿Por qué? Porque estaban muy similares, tenían un impacto muy similar. Al final yo considero que fue Naruto, porque hizo esta diferencia en One Piece de llegar a marcar una generación sin necesidad de que esa generación sea fanática del anime, solamente viendo televisión. Es por ese simple hecho yo considero que fue el sucesor, pues que al final como tal se recuerda, el sucesor principal, más no el único. Ahora, ¿qué fue lo que obtuvo Naruto de Dragon Ball? Obtuvo tres cosas que son principalmente, creo que también se lo dejó a la mayoría de los shonen, pero Naruto es la que más lo utiliza. Primero que nada, de ahí obtuvo la rivalidad. Gracias a eso es que Naruto es muy reconocida, porque tiene una de las mayores rivalidades de todo el anime. Otra de las cosas que supo hacer es crear progreso del protagonista en cuanto a la transformación, entrenamiento, transformación, y en cuanto a que el villano también tuviera elementos de transformación. Eso es lo que ahorita se me viene a la mente, así lo inmediato que heredó Naruto. Pero, ¿qué sucede con Naruto? Naruto igual duró bastante tiempo, duró 15 años siendo publicada en la Shonen Jump, pero igualmente terminó. Y actualmente Bleach también ya terminó y solo queda One Piece. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando termina Naruto, todavía no acababa Bleach, entonces es uno de los espacios principales que tenía que llenar la Shonen Jump. Tenía que cubrir ese espacio porque era una de sus mayores ganancias, por así decirlo. Igual hicieron lo del concurso, buscaron nuevos talentos. Esto lo hacen independientemente de que se acabe un shonen, pero aprovecharon esto para buscar los reemplazos de Naruto, o sea, plantear el terreno. Y aquí es donde surgieron estos tres sucesores, que es de lo que vengo a hablarles hoy. Una vez entendido esto, el espacio que dejó Naruto en esta revista y las series que utilizaron estos elementos que aprendió de Naruto, no estoy tratando de decir que Naruto tenga que asimilar el crédito o robárselos a estos. Cada una de estas tres series tiene totalmente su mérito por tener el éxito que tiene en la actualidad, pero es innegable que tuvieron una gran influencia de Naruto. Esta influencia radica en que se parecen un poco las tramas de las tres, o agarraron elementos muy característicos de Naruto, que no necesariamente inventó Naruto, pero son asociados con Naruto, y las implantaron en su propia trama los autores, y sus tramas son muy similares a lo que alguna vez fueron las tramas de Naruto, guardando obviamente su respectiva distancia de originalidad. Obviamente tienen su lado original. Pero bueno, el punto es que la primera sucesora que surgió como tal de Naruto es una que actualmente es la menos conocida. Viene la ironía, el fenómeno raro. Esta serie se llama Sousei no Myoji. ¿Qué ocurre con Sousei no Myoji? Aquí la tradujeron, porque trajeron el manga a México, como su nombre literal, que es en inglés Twin Star Exorcist, o sea, las estrellas gemelas exorcistas. El punto es que esta serie apareció, ya tenía un poco de haber iniciado cuando Naruto estaba terminando, pero gracias a eso agarró muchos elementos que después le fueron de utilidad a la trama. ¿A qué elementos me refiero? En Naruto, a diferencia de las otras dos, Sousei no Myoji no se basa en el Naruto que todos ubicamos, que es el Naruto que progresó hasta llegar al final del Shippuden y pelear con Sasuke. No, se basa más que nada en
lo que sucedió posterior al final de Naruto. ¿A qué me refiero con esto? Después de que acabó Naruto, sacaron un spin-off que actualmente sigue vigente llamado Boruto, que empezó primero como un manga, igual, publicada en la misma revista, 2 años después de la finalización de Naruto original. Y esta característica principal es que trata acerca de los hijos de Naruto, de Sasuke y de la mayoría de los protagonistas. Entonces a lo que me refiero es que Sosei agarró elementos de ese Naruto ya consumado, del Naruto como Hokage y de todos como adultos, y agarró más que nada elementos de la nueva generación y los usó para su propia trama. ¿A qué me refiero? ¿Qué elementos son estos? Primero que nada, los protagonistas son dos, un hombre y una mujer, muy similares a Boruto y Sarada. ¿En qué sentido? En que el protagonista es un chico muy similar a Naruto, pero más moderno, y una rival pero mujer que vendría siendo como la contraparte de Sasuke. Entonces, ¿qué ocurre con Sosei? Sosei trata de eso, de hecho explícitamente trata de la historia de ellos dos, cómo progresan, cómo van teniendo batallas juntos y cómo van interaccionando. Eso es lo que tomó de Naruto, eso y algunos elementos como de organizaciones. O sea, una organización principal la de tener, o una organización que se mide en base a la jerarquía de poder, o el hecho de que la tragedia impere en el pasado como un motivante para evolucionar de los protagonistas. Esto por mencionar algunas de las cosas que tomó Sosei de Naruto. ¿Qué pasó con Sosei? Sosei fue una serie que tuvo 50 capítulos en total de animación. Fueron 20, adaptaron pues el inicio del manga, pero a partir del 20 en adelante hicieron relleno para distanciarse del manga, pero al igual que como sucedía con Naruto, rellenar el tiempo aire en vez de sacar una temporada cada cierto tiempo, seguir sacando capítulos para que la gente no se olvidara de la serie. El problema con Sosei es que el manga era más lento y no tenía tanto el éxito como Naruto como para que la gente aguardara la paciencia de un relleno tan largo. Entonces después de 30 capítulos de relleno, la serie finalmente se distanció del manga, terminó y está en un estado incierto en el que no sé si vayan a hacer una segunda temporada en la actualidad que abarque pues, todo lo que ha avanzado el manga desde entonces, o si piensan dejarlo ahí, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que mientras duró, expuso, y para mí era la que tenía las mejores peleas de los 3 sucesores de Naruto, pero tenía algo que Naruto aportó, y para mí es una de las cosas más importantes que hizo Naruto como sucesor de Dragon Ball. Naruto innovó haciendo que, no solamente explorando la rivalidad, que eso ya lo había hecho Akira Toriyama, pero se especializó mucho, le dio mucho más peso a Masashi Kishimoto, sino que abundó en los pasados, es lo que quiero decir, el pasado trágico de los personajes, ya sean protagonistas o enemigos, y esta es la más importante para mí, en la humanización de los villanos. Eso es algo que hizo Naruto, y esto es algo que no tiene Sosei no Meiji. Entonces no Meiji tiene unos villanos más al estilo de Dragon Ball, más al estilo villanos porque son malos porque sí, porque son unos hijos de puta, básicamente. Entonces, en el caso de Sosei, destaca más que nada por sus protagonistas. Ahí es donde ahonda más este pasado trágico y es donde la evolución o todo el foco gira más alrededor de los dos protagonistas. Ahora, en cuanto al segundo sucesor de Naruto, para mí este es el más popular de los tres, porque a pesar de no tener mucho de que inició tantos años, ya es un fenómeno asimilado por la cultura aquí en Occidente y en Latinoamérica, como lo fue en algún momento, no al mismo nivel, por supuesto, que Naruto y Dragon Ball, pero sí ya está empezando a ser como ubicado por la mayoría de gente normal. Y este es el caso de Boku no Hero Academia. ¿Qué sucede con Boku no Hero Academia? Para mí, aunque sea el más famoso o el más exitoso, se podría decir, de los 3 sucesores de Naruto, es el que menos me agrada y es el que siento que carece más de originalidad de los 3. ¿Por qué? Porque aunque te lo tratan de vender como una historia más actual, no de época como de Naruto, sino de una historia moderna que se desarrolla en la actualidad y usa temáticas como de superhéroes, a diferencia de la mayoría de shonen que había habido hasta el momento. Se parece más al estilo occidental. Yo considero que la historia de Boku no Hero no es nada nuevo, es algo que si ya viste un shonen normal vas a ver aquí también. Y sus villanos no son tan memorables, a lo mucho habrá 2 que valga la pena destacar, pero no son un elenco que destaque por sus villanos. Y en cuanto a sus protagonistas, sí los ha desarrollado y sí tienen sus convicciones y sus momentos donde brillan, pero tampoco tienen pasados tan trágicos o son tan interesantes como para absorber y cargar con el peso del hombre que viene detrás, que es el de Naruto. Entonces, en el caso de Boku no Hero, yo siento que
incluso sus peleas, es otra cosa de la que peca, es que igual son parecidas a la de One Piece, en el sentido de que solo son, te dan su poder, tú me das un poder más fuerte, luego yo encuentro fuerza para lanzarte otro poder más fuerte, o te doy un golpe más fuerte y tú me das uno más fuerte, y así hasta que alguien pierda, básicamente. Y eso, en cuanto a la espectacularidad de una pelea, yo siento que es mucho más valiosa la coreografía o la estrategia. Y en este caso Boku no Hero resalta más como un One Piece por hacer emotivas esas batallas y no tanto porque la batalla en sí misma sea espectacular. Ahora, por último, está el caso de la que en ese entonces, irónicamente, era la menos popular o la que menos daba un centavo por ella, pero actualmente es la que más compite con Boku no Hero, y yo siento que en la actualidad es la mejor. Para mí es la que actualmente es el mejor sucesor de Naruto. Se trata de Black Clover. ¿Qué sucede con Black Clover? Black Clover, de las tres, es la que más se parece a Naruto. Es la que tiene elementos más similares a la historia de Naruto. Pero ¿qué ocurre con esto? A diferencia de Boku no Hero o de Sousei, a pesar de tener esta dependencia directa, donde se nota claramente la inspiración, Black Clover logró hacer una evolución que a mí me sorprende hasta la fecha. ¿Por qué? Porque cuando inició Black Clover, realmente era la que tenía las peores peleas. La historia estaba más o menos, estaba buena, pero no era para tanto. Y su aspecto que más destacaba era la música, como en su momento lo fue para Bleach. Y yo pensé que sí iba a ser su papel, una serie como Bleach. Sin embargo, Black Clover, conforme fue avanzando la trama, y a pesar de que ellos desde el principio ya tenían claro que iban a ser 50 capítulos los que iban a animar, porque en el caso de Black Clover, a diferencia de Boku no Hero, que fue una serie que fueron estrenando conforme avanzaban las sagas, es decir, sacaban una saga como temporada o dos sagas como temporada, o sea, de 12 a 24 capítulos, y se esperaban un año para que avanzara el manga y sacar otra saga, cosa que fue un método muy diferente a lo que ocurría con el sistema que tenían Naruto, Bleach y One Piece, que eran series semanales que hasta la fecha, si era necesario, le metían relleno con tal de que no alcanzara el manga, pero nunca jamás dejaban de emitir hasta que terminan absolutamente la historia. Eso es lo que pasó con Boku no Hero, pero en el caso de Black Clover hicieron algo muy similar. ¿Por qué? Porque se esperaron, en vez de estrenarlo luego con una temporada, que animaron una saga de lo poco que había del manga, se esperaron 4, si no me equivoco, 4 años después de que acabara Naruto. ¿Qué significa esto? No el manga, el anime. Que para entonces había avanzado lo suficiente el manga, o sea, había muchas sagas ya, y gracias a eso podían sacar muchos capítulos y no quedarse como Sousei de animamos unos, metemos relleno y a ver qué pasa, sino que directamente, sin meter relleno, saga tras saga tras saga. Entonces, ¿qué ocurrió? Al principio no hubo tanto revuelo con Black Clover porque Boku no Hero era lo que está en boca de todos, y la poca gente que le dio una oportunidad a Black Clover o era muy dura con Black Clover o fue paciente, simplemente tuvo fe en que llegaría un momento en que le iría mejor de lo que le iba al principio. Y esto ocurrió después de, yo considero que unas 3 sagas más o menos. Fue cuando se empezó a dar esto de que pasó de tener las peores peleas a tener ya buenas peleas, o sea, de los 3 sucesores de Naruto, unas muy buenas peleas coreografiadas, a tener una de las mejores peleas que yo considero que es de todo el anime, que es la batalla contra Beto. Y por último, logró hacer, y esto es lo que más me sorprende de Black Clover, logró hacer algo que no creí que fuera posible. ¿A qué me refiero? Tanto Naruto, One Piece y Bleach, para mí, superaron a Dragon Ball en el siguiente aspecto. Dragon Ball era una serie buena y lo que tú quieras, y marcó a mucha gente, pero era una serie básica. ¿Qué me refiero a esto? No tenía una trama tan elaborada, se basaba más que nada en el espectáculo de las batallas, de sus peleas entre sus personajes, y sus villanos tampoco eran nada complejos. Repito, era una serie sencilla. Pero ¿qué ocurrió con Naruto, One Piece y Bleach? Cada una de ellas aportó algo nuevo al shonen, usó los elementos de Dragon Ball, los usaron mejor y crearon sus propios nuevos elementos. Entonces, eso para mí tiene mucho mérito, y por eso yo considero que esas 3 forman parte de los mejores shonen que ha habido hasta la fecha. Por eso yo veía muy difícil, o sea, teniendo ya tanto shonen en la actualidad y de tan buena calidad, como le sería Fullmetal o Fairy Tail o Kenichi, yo veía muy difícil que hubiera una serie nueva, así como tal, que pudiera integrarse al mismo nivel. A lo mucho podían continuar el legado de lo que hizo Naruto. Pero ocurrió. Y la que hizo eso posible fue Black Clover, porque Black Clover, como dije anteriormente, pasó de tener el peor tipo de peleas, las peleas menos imaginativas y menos entretenidas de todas, a tener las peleas más emocionantes, no solamente sentimental, sino también en cuanto a la estrategia, que es algo que tiene de Naruto, y a las batallas. Entonces todo esto hizo que para cuando llegara la saga de las brujas, para
quien la haya visto la serie, y si no lo han visto, pues rápidamente les digo que en esa saga hicieron algo muy raro para un shonen, que es experimentar con la animación en una batalla importante. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los shonen ya tienen una animación estándar, otra animación para las peleas, y hay casos, muy raros casos, donde cambian ese tipo de animación de las peleas por uno más sofisticado para hacerla un poco más espectacular, y no siempre acaba bien, como es el caso de la misma Naruto. Algunas veces le salió bien y otras le salió muy mal, como la batalla con Pain, en el sentido de que se llegaban a deformar, o sea, el trazo del dibujo llegaba a ser tan diferente al común que se veían deformes en algunas tomas. Pero en el caso de Black Clover hicieron algo de ese estilo, pero que llega a un nivel que ni yo había visto en Naruto, y eso para mí es algo muy sorprendente, que es, hay una batalla que yo considero que es artística. ¿A qué me refiero con artística? Que aunque te guste o no los shonen o las peleas o el anime, para alguien que estudia animación o para alguien que sabe reconocer como trazos o el trabajo duro de un dibujo, tiene una pelea en la saga de las torres hasta el protagonista, que en cuanto a animación es algo sorprendente, tan sorprendente que hasta incluso cuando la vi se me vino a la mente grandes obras como lo fue Devilman Crybaby, por poner un ejemplo. Es una escena donde juegan con la animación pero parece una pintura, parece que estás viendo una obra de arte, es impresionante. Y eso para una serie que va comenzando, o sea que tendrá a lo mucho 5 años, a diferencia de Naruto, que para llegar a ese nivel de peleas o de fama o de todo lo que yo estoy tratando de describir en este video, a Naruto le tomó 15 años, le tomó, tal vez a los 5 o 10 empezó a tener su estilo, pero fueron 15 años de trabajo duro para consagrarse como una sucesora completamente de Dragon Ball. Lo mismo para One Piece y para Bleach. Y en cambio Black Clover, con solo 5 años, con poco tiempo de haber iniciado, ya está llegando a ese nivel y está incluso, todavía no lo he hecho, pero estoy seguro que a este paso es cuestión de tiempo de que lo haga, va a superar a Naruto. Y no me refiero al impacto, tal vez no sea la sucesora que genere un impacto tan grande como lo fueron Naruto y Dragon Ball, pero me refiero a que en cuanto a lo que te ofrece como producto, como shonen, es algo que no había visto en mucho tiempo, y es algo que hasta la fecha me alegra que exista, porque gracias a eso tenemos un futuro prometedor para los shonen. Y bueno, más que nada este era un video para hablar acerca de estas 3 series, mientras ahorita están en auge o lo estuvieron, o en el caso de Sousei ya no están, y porque para mí es importante tener en cuenta el pasado y la evolución de los géneros del anime, como es el caso de los shonen, y en este caso particular cómo es que se dan estos casos. Y bueno, si llegaron hasta aquí, les agradezco su paciencia y su interés por escucharme hablar acerca de este tema, y si quieren saber más sobre otras series además de los shonen, tengo alguno que otro video como este y este en mi canal, así que sin más por agregar, nos vemos en otro video. Hasta luego.